Ana vivió muchos años en silencio, atrapada en el miedo de contar su historia. Pero un día decidió romper ese silencio y compartir su dolor con el mundo. Lo que no sabía es que su valentía le costaría la vida, pero también cambiaría algo importante en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Hoy te voy a contar la historia de Ana Orantes, una mujer que dejó un legado, aunque su final fuera trágico. Ana Orantes nació el 6 de febrero de 1937 en Granada, en una familia muy humilde. Era la tercera de 6 hermanos, pero la vida no era fácil para ellos. Tenían serias dificultades económicas, y eso le impidió estudiar, aunque a ella le hubiese encantado. Así que desde joven empezó a trabajar como costurera para poder ayudar a su familia. Una vida llena de sacrificios desde el principio. A los 19 años, Ana conoció a José, un hombre que en un principio ni siquiera le atraía. De hecho, lo que hizo fue acercarse a él en una fiesta del Corpus en Granada para darle celos a su exnovio. Algo que, suena casi como una historia típica. Pero lo que empezó como un juego, algo totalmente sin importancia, acabó cambiando su vida de una manera que ni ella imaginaba. Un día, Ana quedó con José. Su madre, preocupada por la hora, le dijo que debía regresar antes de las 9. Pero José tenía otros planes. Antes de volver a casa, le dejó caer que él le había dicho a algunos conocidos que ella ya había perdido su reputación. Que habían tenido relaciones íntimas y que si no se iba con él, pues se lo contaría a todo el pueblo y su nombre y el de su familia quedaría manchado. Aquel día, nos vamos, ya le digo, a la Alhambra, sí. Y estando tomando nada de refresco me dice, mira, yo le he dicho a mi padre y a mi madre y a mi amiga que tú, y perdón la palabra, que tú ya estás perdida. Antiguamente se decía esa palabra. Que tú ya estás así. Si te quieres venir, te vienes. Y si no, yo voy a levantar la voz de que tú estás así. A ti no te va a acercar ningún hombre más. Terrible y sucio chantaje. No me imagino comenzar la vida junto a alguien que te hace algo así, teniendo en cuenta que era mentira. Y Ana, asustada, no le quedó otra que aceptarlo e irse con él. Fue la primera peor noche de su vida. Es difícil imaginar lo que pasaba por la cabeza de Ana en ese momento. Muchas veces la gente que vive situaciones como la suya no tiene muchas opciones. Y así fue como por primera vez pasó la noche con él. Ana se mudó con José a casa de los padres de él. Y nada más llegar, la suegra le dijo que tenía que llamarles mamá y papá, como si todo fuera normal. Pero en realidad, la situación ya no era normal. Desde el momento en que él la chantajeó para que se quedara con él, su vida empezaba a desmoronarse. Ana comenzó a darse cuenta que José era muy controlador. No la dejaba dar un paso sola. Tenía que avisarlo de todo. Pero nunca pensó que lo que le esperaba era mucho peor. Llegó el día en que José tuvo que irse al servicio militar. Aún no estaban casados, ya que no podían hacerlo hasta que él regresara. Entonces, él le preguntó dónde prefería pasar ese tiempo, en casa de sus padres o volver con los suyos. Ana, por supuesto, le dijo que prefería ir a casa de sus padres. Al regresar José, se casaron en 1956 y poco después Ana quedó embarazada de su primer hijo. Tuvieron 11 hijos, aunque lamentablemente 3 de ellos murieron cuando eran muy pequeños. La vida de Ana, sin embargo, no tardó en complicarse. La familia de José, aunque de buena posición económica, resultó ser todo lo contrario a lo que ella había imaginado.
De hecho, cuando se mudó con ellos, tenían una mujer que se encargaba de todo. Lavaba, limpiaba, cocinaba. Pero cuando Ana llegó, la despidieron para que fuera ella quien hiciera todo. Uf, de verdad, qué mal se me pone el cuerpo de pensar en la gente tan aprovechada y mala. Un día, Ana estaba en casa de los suegros, lavando unas sábanas, pero no encontraba dónde tenderlas. Entonces le digo yo a él, digo, mira niño, ¿dónde tiendo? Porque yo tengo que lavar las sábanas, yo tengo que lavar la ropa. Pues, a lo que quiera, yo no lo sé. Entonces hablo con mi madre, le pido permiso a él, porque me pasa con mi compañera, yo no podía hablar, le digo, niño, que voy con la sábana acá a mi madre. Pues bueno, bajo corriendo por la sábana, no había autobuses, desde donde yo vivía, que vivía en Laza Grande, si alguien me está oyendo, sabe, Seguro que yo que en Granada, en un sitio. tenía que bajar a la calle de Elvira, a por la sábana. Tenía que bajar andando. Llegué a mi casa, me dio mi madre, ya tenía su sabanica doblada y todo, me dio mi sábana, me subí a mi casa, llegué a mi casa, le digo a mi suegro, papá, que ya esté aquí, pues muy bien, y el niño, pero está allá. Entro harta allá, y le digo, niño, que ya esté aquí. No me contestó, no me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Yo no supe por dónde me vino. Yo di un chillillo porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. En ese momento su suegro escuchó el grito desgarrador de Ana. Corrió hacia la habitación para ver qué había pasado. A ver lo que su hijo había hecho, no dudó en defenderla y le dio 2 bofetones a su hijo y le dijo que él jamás había tocado a su madre y no le iba a permitir que él le pegara a la suya. Pero a pesar de la reacción de su padre, su madre Encarnación Avíbar le decía que no debía meterse en lo que ella consideraba cosas de matrimonio. Según ella, que la bese o la pegue no es asunto nuestro. Es que no me puedo imaginar cómo una mujer, una madre, vea eso y decida callarse, lo aplauda y encima evite que otra persona haga algo. Ana encima se sintió culpable por la reacción de su suegro. Se acercó a su marido y le dijo, lo siento, vamos a olvidar esto, aquí no ha pasado nada. Pero José, ¿qué hizo en lugar de eso? Él le escupió a la cara. José era un hombre alcohólico y agresivo, y durante 40 años Ana vivió un infierno de violencia extrema. Le hacía cosas tan terribles. Y después de escuchar toda su historia, es difícil entender cómo pudo aguantar semejante maltrato durante tanto tiempo. Todas sus cosas de él era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, y yo no podía respirar. Yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia, no dudes en pedir ayuda. El número que ves en pantalla está disponible durante todo el vídeo. No esperes más, actúa ya y sal de allí. Otro de los incidentes más dolorosos que Ana recuerda ocurrió durante la celebración del Corpus. Este episodio es terrible, terrible, terrible. Cuando lo escuché no lo podía ni siquiera creer. Bien, aquella noche el matrimonio salió a disfrutar de la festividad, pero José pasó toda la noche bailando con una mujer, mientras Ana permanecía sentada en una silla, mirando. Ana conocía bien a su marido y sabía que no podía moverse de allí, así que se quedó allí, en su sitio. Fue entonces cuando un primo de ella se acercó y le pidió que bailara con él. Ana, sorprendida, le dijo que no, que de ninguna manera, pero él insistió. Finalmente Ana, incómoda, le contestó que no podía bailar con él porque su marido no se lo iba a permitir. Pero él le dijo, no te preocupes, yo le pido permiso a José y aquí no ha pasado nada. Se acercó a José y le dijo que si podía bailar una pieza con su mujer. Y José le dijo que sí, que sin problema. Su primo se acercó a ella y le dijo que su marido había aceptado, así que Ana, aunque reacia, decidió bailar. Pepito, ¿quieres que baile esta media pieza que queda nada más con tu mujer? Baila, ella.
Anda, sí, que me ha dicho que sí, que no te va a decir nadie. Bueno, el primo allí y yo aquí, pegando el paso doble. Termina el baile a las 6 de la mañana. Echamos a andar para arriba, para nuestra casa. Me pilló en el Albaicín un callejón, con los puños cerrados. A él le dicen el Tarzán. ¿Usted no ve a Juan Nacho? Nacho. A Nacho. Y que perdone, Nacho. Así, es de harto, quizás. Pero yo creo que Nacho no tiene la mala leche que tiene. Seguro. Y el Señor me perdone. Nosotros conocemos a Juan Nacho. Y el Señor me perdone. No tiene la mala leche que es. Bueno, pues me cogió sobre la pared, con los puños así. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez. Por Dios, por Dios. Cuando respiraba otra vez me daba otro puñetazo. Así estuvo, yo no sé el tiempo que estuvo así. Bueno, pues pasó un muchacho que lo conocía, vecino. Y le dice, pero Pepe, ¿qué vas a hacer con tu mujer? Que la estás matando. ¿O es que tú estás viendo que la estás matando a tu mujer? Ah, tú no sabes lo que me ha hecho a mi mujer. Tú te callas. Dice, mira, si tú le das otro puñetazo a tu mujer, me vas a estar a la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil, voy y te denuncio. Coge a tu mujer de brazos, súbetela para arriba y no le pegues más, que voy y te denuncio. Bueno, ya no me pegó más, vámonos para la casa. Cuando llegué, llevaba los ojos así y la cara así. Y me dice su madre, ¿qué es lo que me pasa? Digo, porque se me ha pegado porque he bailado media pieza con su sobrino de usted. Ah, pues no habéis bailado. Pero ¿hasta dónde se puede llegar una persona a ser tan mala? ¿Se puede ser más mala, más cruel? Es difícil, pero no puedo decir todo lo que pienso de estas dos bestias, madre e hijo. Porque después de todo, lo que hicieron no tiene perdón. Pero no entiendo, ¿por qué no lo abandonó? ¿Por qué no se fue? Es una pregunta que muchos se hacen, pero hay que tener en cuenta que en aquel momento el divorcio no era legal en España. Además, Ana dependía económicamente de su marido y el entorno social no apoyaba a las mujeres que intentaban salir de estas situaciones. No tenía dónde irme, porque yo no podía irme con mi padre ni con nadie. Yo tenía que aguantarlo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Un día sí y otro no, y el del medio. Y ahora vamos a ver lo que realmente destrozó a Ana. Esto le dolió más que todas las palizas que le daba. Ana descubrió que no solo ella era el objetivo de su marido, sino también sus hijas. Mi hija un día estaba peleándose con un hermano, con mi tercero. Estaban peleándose como hermanos, jugando. Y fue le dio a aguantarle el culo el hermano a la niña. Tendría la chica ya unos 10 años más, no tenía. Entonces le dijo, mira, no vas tú a creerte que porque papá me toca a mí los muslos, me va a tocar a mí el culo, que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde vino aquello. Y que no le había dicho nada, porque si ella enfrentaba a su padre, éste le pegaría. Y estaba en lo cierto. Ana no pudo quedarse callada y enfrentó a José. Pero él negó rotundamente todo lo que su hija había dicho. Le juró que era mentira, que jamás la había tocado. Pero Ana sabía que su hija no mentía. Pero como si todo lo que ya había pasado no fuera suficiente, José comenzó a echar de casa a algunos de sus hijos cuando llegaron a la adolescencia. La situación se volvió aún más insoportable para Ana, la segunda hija, quien con tan solo 14 años se vio obligada a casarse para escapar de los abusos de su padre y evitar que siguiera sobrepasándose con ella. Pero José comenzó con su otra hija, Rosario, y décadas después con una nieta. En cuanto pudo, la segunda hija auxilió a algunos de sus hermanos. Se llevó a Charo a los 12 años y a Jesús con 14. José se casaría a los 17, Alberto con 18 y Rafael, el que más tiempo esperó, a la edad de 20. Pero Ana no pudo asistir a la boda de ninguno de sus hijos, ya que su marido no se lo permitió. Durante un tiempo José, quien había trabajado con su padre en el taller y más tarde como albañil, perdió su empleo. Fue su mujer quien tuvo que sostener económicamente a la familia abriendo una tienda de ultramarinos para poder mantener a sus hijos y a su familia. Quedaos con este dato porque esto desatará el horror. Un día, mientras Ana estaba trabajando, su marido aprovechó para tratar de abusar de su hija Ana.
de menos de 14 años. Esta, cansada de aguantar a su padre, intentó quitarse la vida tomando un bote de pastillas. Por suerte no consiguió su propósito. De forma parecida, Ana Orantes también lo intentó varias veces, tomando varias pastillas a la vez. Permaneció semanas acostada en cama sin querer comer o tirándose a una piscina sabiendo que no sabía nadar. Uno de los objetivos de José era aislar a Ana de todo el mundo, por lo que se mudaba a lugares donde había pocos vecinos, dejando siempre a Ana lo más aislada posible, teniendo en cuenta que ni siquiera podía acercarse a bajar o subir la persiana, porque si tenía la mala suerte que pasara un hombre en ese momento, según José, se estaba acostando con él, y eso merecía una paliza. Yo sí, me acerco a una ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre, y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no soy fea. Ahora es cuando estoy fea, enferma y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro. Venga, no digas eso. Pero he sido bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? ¿Es que te conoce? ¿Estás acostada con él? Esos celos infundados de José era una razón más para someterla a violencia física. Durante el mes de agosto de 1970, Ana tuvo que llevar urgentemente a su tercer hijo, de 8 años, al médico porque lo había encontrado con mucha fiebre. Después de la consulta, fueron a la farmacia para recoger los medicamentos prescritos. En ese momento, una vecina le alertó que su marido la estaba buscando furioso por la calle. Me subo para arriba, a 5 y pico de la tarde, y veo que están todas las puertas cerradas, todas las ventanas echadas, las persianas, todo muy oscuro. Digo, me mató hoy el último día de mi vida. Teníamos animales. Por detrás de la casa había otra puerta, que era donde se entraba la cuadra de los animales. La chucha de la puerta estaba abierta. Subo con mi niño a las escaleras a mi casa. Me los veo todos sentados así, como los indios, todos así. Y es en medio. Y me dice, ¿de dónde vienes? Digo, pues mira, que se ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. He ido al médico, le conté. Coge al niño. Un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira. Me coge los medicamentos que lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea. Se enredó conmigo. Me dio una paliza. Me dio una paliza para matarme. Para matarme, que yo no había ido al médico. Yo había ido a acostarme con todos los tíos de los vecinos. José la acusó falsamente de haber tenido encuentros sexuales con otros hombres. Es decir, según él, esa tarde se había ido ella con su hijo, frito de fiebre, a liarse con todos los hombres del pueblo, supuestamente mientras su hijo podría morirse por la fiebre. Ana Orantes estaba completamente desamparada, en una época en que no existía el divorcio, ya que en España no se legalizó hasta 1981. Ana no tenía forma de escapar de ese monstruo maltratador. Cuando visitaba a su madre, Rosario Ruiz, a escondidas de su marido, ella siempre ocultaba los golpes, diciéndole que se había golpeado con algo. No me voy a cansar de decirlo. Si alguien está viviendo algún tipo de violencia, que salga de allí, que busque ayuda. El teléfono que está en pantalla te puede ayudar. No esperes más. Actúa. En 1972, Ana decidió denunciar a su marido. Pero no solo lo hizo una vez, sino 15 veces. Pero la Guardia Civil, que se supone que tenía que protegerla, no le hacía caso de las denuncias y le decían tranquilamente que esas son peleas normales en la familia. ¿Cuántos abusos sufrían las mujeres en esa época? ¿Es que lo veían normal? Por eso ni la policía hacía nada. Es indignante que las mujeres, sus mujeres, las madres de sus hijos, fuesen su saco de boxeo y que todo el mundo viese bien eso. Finalmente, en 1996, Ana logró conseguir el divorcio, pero el juez decidió que tuviera que seguir viviendo con su exmarido bajo el mismo techo.
La casa era grande, así que dividieron en 2 plantas. La planta de arriba para Ana, sus 2 hijos que no estaban emancipados y una nieta, y la planta baja para su exmarido. El problema era que la entrada a la casa era común, lo que significaba que compartían el mismo acceso. El abogado que estuvo en el proceso de divorcio contó después que Ana aceptó seguir viviendo allí por varias razones. Tenía miedo de las amenazas de José, quien le había dicho que la prendería fuego si se iba con otro. No podía hacer frente al dinero que él le pedía para quedarse con la mitad de la casa. Y también sentía una especie de lástima por él. Después de todo lo que le había hecho, aún sentía pena por él. A pesar de que José empezó a salir con otra mujer, su obsesión por Ana seguía intacta y continuaba acosándola. Desesperada, Ana Orantes decidió dar un paso valiente y acudir a la televisión el 4 de diciembre de 1997. Fue en el programa de Tarde en Tarde de Canal Sur, presentado por Irma Soriano, donde Ana decidió contar públicamente todo lo que había vivido en silencio durante tantos años. Era una de las primeras veces que una mujer maltratada se atrevía a hablar tan abiertamente sobre su sufrimiento, algo que en ese momento era casi impensable. En el programa Ana estuvo acompañada de su hija menor, Raquel Orantes, quien se sentó en la grada entre los espectadores invitados, mostrando su apoyo incondicional. El relato de Ana Orantes en el programa de Tarde en Tarde duró unos 35 minutos y contó de una manera valiente todo el maltrato sufrido a manos de su exmarido José Parejo. Contó las agresiones físicas y psicológicas que sufrió, el miedo constante que la acosaba, las amenazas hacia 2 de sus hijas, las restricciones que él le imponía y la actitud de su suegra, que incluso justificaba la violencia. Ana mostró el desprecio absoluto que sentía por haber sido tratada de esa manera, por haber sido humillada y sometida. A pesar de todo lo que había tenido que soportar, su intervención no solo fue un acto de valentía, sino una denuncia pública del abuso y control al que estuvo sometida durante años. Pero eso debió ser increíblemente valiente. ¿No tuvo miedo de las consecuencias? Muchísimo. Ana sabía que podía haber represalias, pero estaba decidida a contar su verdad. Lo que ocurrió después demuestra lo peligrosos que son los agresores cuando sienten que pierden el control. El 17 de diciembre de 1997, 13 días después de salir en televisión, Ana Orantes salió de su casa para hacer unas compras con su consuegro. Al regresar, alrededor de las 2 de la tarde, alguien le estaba esperando. Su exmarido había recibido la noticia que había sido denunciado de nuevo y tras realizar algunas gestiones, se dirigió a la planta baja del chalet que ambos compartían, donde se preparó para llevar a cabo un malvado plan. Con total premeditación, empezó a llenar un rotocultor con gasolina, utilizando un recipiente de plástico con aproximadamente 1,5 litros de gasolina que le sobró. Mientras Ana subía por el jardín con las bolsas de la compra, José la esperaba escondido. Cuando Ana llegó a la entrada de su casa, José apareció por detrás y sin mediar palabra la roció con la gasolina que había guardado. La empapó por completo y sin piedad acercó un mechero encendido. En segundos, el fuego envolvió a Ana, que cayó al suelo mientras el dolor y el sufrimiento la consumían. Ana perdió el conocimiento. José salió corriendo de allí, dejando a Ana agonizando en su propio jardín, aún envuelta en llamas. Fue su nieta quien la encontró. Al llegar a casa de la escuela, vio a su abuela calcinándose en el jardín. Corriendo fue hasta la casa de los vecinos, quienes a su vez llamaron a la policía. Cuando la Guardia Civil llegó y sofocó las llamas, ya era demasiado tarde para salvarla.
Ana Orantes había sucumbido a las quemaduras tan graves que le había consumido la vida en cuestión de segundos. El informe médico detalló la extensión de las quemaduras: de 6º grado en la columna vertebral, de 5º grado en la cabeza, cuello y la zona derecha de la espalda, de 4º grado en el tórax y abdomen, y de 2º grado en las caderas y miembros inferiores. Estas heridas le provocaron un shock neurógeno y una isquemia cerebral, lo que le causó una muerte rápida e insoportable a sus 60 años. José Parejo, después de cometer el asesinato, intentó escapar. Primero se dirigió al cuartel de la Guardia Civil en Las Gavias, pero estaba cerrado. Finalmente, tras pasar 2 horas y media, se entregó a las autoridades y fue detenido. Su cobardía y brutalidad no solo terminaron con la vida de Ana, sino que también pusieron en marcha una búsqueda de justicia que resonó en toda la sociedad, generando una fuerte denuncia contra la violencia doméstica. Ana Orantes está enterrada en el cementerio de San José, en el patio de San Juan, en Granada, la ciudad donde nació. Hoy su memoria sigue viva, como un símbolo en la lucha contra la violencia de género. El 9 de diciembre de 1998, exactamente un año después de la tragedia, comenzó el juicio contra José Parejo en la Audiencia Provincial de Granada. Aquella mañana, el tribunal se vio rodeado por un mar de pancartas y voces levantadas por diferentes asociaciones de mujeres y colectivos feministas. Enfrente del edificio judicial, miles de mujeres se manifestaron, exigiendo justicia para Ana y condenando la violencia doméstica que por años había arrasado con tantas vidas en silencio. Durante las primeras declaraciones, José Parejo no negó su responsabilidad en el crimen, pero trató de justificarse. Aseguró que su exmujer lo había insultado cuando se cruzaban por el acceso común. Una discusión que, según él, habría desencadenado en una brutal reacción. Incluso se atrevió a afirmar que intentó ayudarla cuando ella se quemaba. Pero esas palabras no calaron en el tribunal ni en el fiscal, a quienes no les servía ninguna justificación, dejando claro que no había excusa para lo que había hecho. En la siguiente sesión, el tribunal dio un paso más en la reconstrucción de los hechos. Se mostró el testimonio grabado de Ana Orantes para el programa De Tarde en Tarde de Canal Sur, en el que ella contaba todas las agresiones físicas y psicológicas sufridas durante su matrimonio. Aquella grabación se convirtió en un grito desesperado por justicia, un testimonio desgarrador que conmovió a todos los presentes. Pero no solo la voz de Ana estuvo presente en la sala. 3 de sus hijos, aquellos que habían sido testigos directos de las palizas y humillaciones, se habían sentado en el estrado para hablar de la violencia vivida en su casa, incluyendo los abusos más oscuros que él había cometido con sus propias hijas. El juez de paz de Cúllar Vega, Gerardo Moreno Calero, quien había mediado en los últimos conflictos entre la pareja, también intervino en el proceso. Según su testimonio, Parejo había expresado su enojo y frustración con la denuncia pública de su exmujer. El día antes del asesinato, Parejo le había dicho que se sentía furioso por las acusaciones vertidas por Ana en televisión, lo que, según el juez, había sido el verdadero móvil del crimen, un acto de venganza impulsado por la humillación pública. Pero lo que realmente a él le molestó, por lo que sintió esa humillación, fue porque ella contó que durante un tiempo ella tuvo que mantener a la familia, y eso no se lo pudo perdonar. A pesar de los años de maltrato que le propinó, eso no le dio vergüenza. El 11 de diciembre de 1998, último día de la vista oral, José Parejo expresó su deseo de ser ejecutado. Incluso para él fue demasiado lo que hizo: quemarla viva. La acusación solicitó una pena de 22 años
debido al agravante de ensañamiento, mientras su defensa, ojo, pidió su absolución, o en su defecto, una pena máxima de 3 años por homicidio, bajo un trastorno mental transitorio que le duró 40 años. Increíble. El juicio terminó quedando listo para el veredicto. El 15 de diciembre de 1998, el magistrado Eduardo Rodríguez Cano sentenció a José Parejo a 17 años de prisión y una indemnización de 30 millones de pesetas para sus hijos. Ridículo. Además, tras cumplir su condena, se le impuso un destierro de 2 años de la localidad de sus descendientes. La sentencia consideró su confesión como atenuante, aunque Parejo se negó a asistir a la lectura del veredicto. A comienzos de 2004, solicitó la libertad provisional desde la prisión de Albolote, pero fue denegada debido a la probable alarma social. El 15 de noviembre de 2004, casi 7 años después del crimen, José Parejo murió de un infarto en el Hospital Ruiz de la Alda, en Granada, mientras cumplía su condena. Sus restos fueron incinerados y ninguno de sus hijos asistió al entierro, aunque uno de ellos lo había visitado en prisión. El día en que Ana Orantes habló ante las cámaras, no solo desafió a su agresor, sino a un sistema que había silenciado a tantas mujeres durante años. Ese momento fue su grito de guerra, su forma de decir basta. Aunque su lucha terminó de manera trágica, su voz sigue resonando. La historia de Ana es una llamada a la acción para todos. Recuerda, si tú o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia, no estás solo. Existen recursos y personas dispuestas a ayudarte. Rompe el silencio y recuerda que siempre es posible empezar de nuevo. El asesinato de Ana Orantes marcó un antes y un después en la sociedad española en cuanto a violencia de género. Su trágica muerte puso de manifiesto la urgente necesidad de abordar este problema. Aunque en un principio figuras como Álvarez Cascos, vicepresidente del gobierno, trataron el caso como un hecho aislado, obra de un excéntrico, el asesinato de Ana impulsó al gobierno del Partido Popular a aprobar, pocos meses después, el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica. Este plan incluyó reformas en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incorporando el delito de violencia psíquica ejercida con carácter habitual y estableciendo nuevas medidas cautelares para garantizar el distanciamiento físico entre el agresor y la víctima. Ley 14/1999. Pero esto solo fue el comienzo. Después, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Parlamento aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley Orgánica 1/2004. Una legislación más completa y que sentó las bases de una protección integral para las víctimas de violencia machista. En 1998, la historia de Ana Orantes también fue llevada a la televisión de México, en un episodio del programa Mujer, Cosas de la Vida Real, producido por Silvia Pinal. En esta dramatización, Ana y su pareja, José, fueron interpretados por Patricia Reyes Espíndola y Ernesto Yáñez. El episodio, titulado La Cruz de Fuego, tuvo un gran impacto y fue retransmitido debido a su fuerte repercusión. En el pueblo granadino de Cúllar Vega, donde Ana Orantes fue asesinada, se erigió un monolito en su memoria y en la de Encarnación Rubio, ambas víctimas de la violencia machista. En 2012, la periodista y feminista Nuria Varela publicó La Voz Ignorada, Ana Orantes y el fin de la impunidad, un libro que rinde homenaje a la valentía de Ana Orantes. Valera destacó cómo su testimonio público y la denuncia de su agresor fueron claves para romper el silencio sobre la violencia machista en España. ¿Crees que estos cambios habrían llegado sin ella? Es difícil decirlo,
Pero lo que está claro es que Ana Orantes abrió los ojos de toda una sociedad y sembró las bases para luchar contra la violencia de género. En diciembre de 2017, al cumplirse 20 años del asesinato de Ana, su hija Raquel, miembro de honor de la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género, publicó una carta en recuerdo a su madre, resaltando la importancia de su caso en la lucha contra la violencia de género. Puedes leer la carta completa en el enlace que te dejo en la descripción. No dejes de leerla. El corazón de Ana Orantes sigue siendo un ejemplo de valentía ante el miedo, pues aunque su denuncia fue seguida de tragedia, su acto de hablar en público puso de manifiesto la violencia machista que durante tanto tiempo permaneció silenciada. Como se suele decir, el coraje no es la ausencia del miedo, sino la voluntad de seguir adelante, a pesar de él. Y hasta aquí esta triste, pero necesaria historia. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, darle un like al vídeo para que llegue a más gente, algo que es necesario. Y dime en comentarios hasta cuándo seguiremos ignorando los gritos de las víctimas que aún viven en silencio. ¿Qué necesitamos para que sus voces sean escuchadas antes de que sea demasiado tarde? Hoy hemos hablado de un caso que dejó huella, pero también quiero abrir este espacio para todas las mujeres que, como Ana Orantes, han pasado por situaciones de violencia de género. Si tienes una historia que te gustaría compartir, un testimonio de lucha o superación, y quieres que la cuente por ti, o incluso si buscas apoyo, me encantaría que me escribieras. Puedes enviarlo a mi mail, que lo dejaré en la descripción. Y si lo prefieres, tu identidad será protegida. Tu voz importa y puede ayudar a que otras personas también encuentren fuerza en su dolor. Si quieres contarme tu historia, pero no sabes cómo empezar o qué compartir, aquí tienes algunas preguntas en las que puedes apoyarte. No es necesario que respondas a todas, pero pueden ayudarte a organizar tus ideas si lo necesitas. Os las dejo también en la descripción. También os dejo en la descripción amplia información sobre teléfonos de ayuda, páginas web de apoyo y mucho más. Hasta pronto, misteriosos.